En los últimos años, se volvió habitual escuchar una consigna repetida con tono de revelación: la justicia social es injusta. Se la presenta como una verdad incómoda, como si toda la tradición política, filosófica y moral de Occidente hubiera estado equivocada durante siglos y recién ahora alguien se animara a decirlo. Pero cuando uno rasca un poco esa afirmación, lo que aparece no es una crítica profunda, sino una confusión muy básica sobre qué es la justicia y para qué existe una sociedad política. La idea de que la justicia social sería injusta parte de un supuesto muy simple: que la justicia consiste en tratar a todos exactamente igual, sin atender a situaciones, contextos ni fines comunes. Bajo ese criterio, cualquier política que busque corregir desigualdades estructurales sería una violación de la justicia. El problema es que esa definición de justicia no es clásica, no es medieval, no es cristiana, sobre todo no es peronista. Es una definición extremadamente reciente históricamente hablando, reducida y empobrecida. Si vamos a la filosofía clásica, empezando por Aristóteles, la justicia nunca es entendida como igualdad aritmética, sino como dar a cada uno lo que le corresponde según su condición y función dentro de la comunidad. Aristóteles distingue claramente entre distintos tipos de justicia, y una de ellas es la justicia distributiva. Esta no reparte en partes iguales, sino en proporción. Tratar igual a los desiguales no es justo, es injusto. Y tratar de forma diferente a quienes están en situaciones diferentes no es una anomalía, es la base misma de la justicia. Esto es clave porque rompe de entrada con el eslogan libertario. Cuando alguien dice "la justicia social es injusta", en realidad está diciendo que toda forma de justicia distributiva es injusta. Y eso no es una posición revolucionaria, es una negación de 2000 años de pensamiento político. En la tradición romana, la justicia se define como sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Pero lo suyo no es una abstracción matemática. Incluye condiciones materiales, reconocimiento social, pertenencia a una comunidad política. Nadie en el mundo clásico pensaba que una sociedad podía ser justa si grandes sectores vivían en la miseria mientras otros acumulaban sin límite, y el Estado se lavaba las manos en nombre de una supuesta neutralidad. Cuando el cristianismo asimila y profundiza esta tradición, lejos de eliminarla, la radicaliza. Santo Tomás de Aquino, retomando a Aristóteles, sostiene que la justicia no puede reducirse a contratos entre individuos aislados. Existe una justicia legal u ordenadora que orienta las acciones individuales hacia el bien común y una justicia distributiva, mediante la cual la comunidad política reparte cargas y beneficios de modo proporcional. El bien común no es la suma de intereses privados, es una condición social que permite que las personas vivan con dignidad. Acá aparece una idea fundamental que suele desaparecer en el discurso liberal extremo. La dignidad no es un premio al mérito individual, es una condición previa. Para la filosofía clásica y medieval, la persona humana tiene dignidad por lo que es, no por lo que produce. Una sociedad justa no es la que premia a los ganadores, sino la que garantiza que nadie quede reducido a una existencia indigna. Desde este punto de vista, decir que la justicia social es injusta equivale a decir que la dignidad es injusta. Y eso no es una provocación intelectual. Es una ruptura con toda la tradición occidental. Ahora bien, ¿por qué esta tradición vincula tan estrechamente justicia y paz? Porque entiende que la paz no es la ausencia de conflicto armado, sino un orden justo. San Agustín define la paz como la tranquilidad en el orden. Cuando el orden social está roto, cuando grandes masas viven excluidas, humilladas o descartadas, lo que hay puede ser silencio, pero no paz. Puede ser obediencia forzada, pero no armonía. Esto es algo que el peronismo entiende de manera muy concreta y nada abstracta. La justicia social no surge como fantasía ideológica, sino como respuesta a una realidad histórica. Una Argentina donde el crecimiento económico convivía con la miseria, donde el progreso de algunos se sostenía sobre la exclusión de muchos. Perón no inventa la justicia social, la traduce políticamente en un contexto nacional específico. Cuando los libertarios dicen que la justicia social es injusta, suelen poner ejemplos caricaturescos: quitarle a uno para darle a otro. Pero esa caricatura ignora deliberadamente el problema central. Nadie produce riqueza en el vacío. Toda producción económica se apoya en infraestructuras, instituciones, estabilidad social, educación, salud y seguridad. Pretender que la riqueza es exclusivamente fruto del individuo es una ficción útil para justificar la desigualdad, pero insostenible históricamente. La tradición clásica lo sabía. Por eso nunca pensó la propiedad como un derecho absoluto desligado del bien común. Incluso Santo Tomás sostiene que, en caso de necesidad extrema, tomar lo necesario para vivir no es robo. Esto no es marxismo, es teología medieval. La propiedad privada existe, pero está subordinada a la función social. Antes de seguir, si este tipo de enfoque histórico y filosófico te resulta útil, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar.
Este espacio busca discutir en serio, no repetir consignas, y tu apoyo es clave para que siga creciendo. Volvamos al eje. Una de las trampas del discurso libertario es presentar la justicia social como sinónimo de igualitarismo forzado. Pero el peronismo nunca defendió la igualdad absoluta. Defendió la dignidad organizada. Defendió el derecho al trabajo, al salario justo, a la educación, a la salud, a la vivienda. No para que todos sean idénticos, sino para que nadie quede excluido del cuerpo social. La diferencia es enorme. La igualdad mecánica ignora la realidad, la justicia social la asume. La primera trata a la sociedad como suma de individuos, la segunda la entiende como una comunidad histórica concreta. Desde la filosofía política clásica, la sociedad no es un contrato entre extraños que buscan maximizar beneficios. Es una asociación orientada a un fin, vivir bien. Y vivir bien no significa solo consumir más, sino vivir con sentido, con reconocimiento, con pertenencia. Cuando ese fin se pierde, la sociedad se desintegra. Por eso, la justicia social es inseparable de la paz. No porque elimine todos los conflictos, sino porque los canalice institucionalmente. El sindicalismo, la negociación colectiva, la legislación laboral son mecanismos de justicia social que evitan la guerra social. No la niegan, la ordenan. Cuando estos mecanismos desaparecen, el conflicto no se evapora. Se vuelve violento, caótico e imprevisible. La historia lo muestra una y otra vez. Sociedades con desigualdades extremas no son más libres ni más prósperas, son más inestables. Y esa inestabilidad siempre termina pagando el precio más alto los sectores populares. El liberalismo extremo suele responder que la paz se logra dejando que el mercado funcione. Pero el mercado no produce paz, produce resultados. Y esos resultados pueden ser socialmente explosivos. Sin justicia social, el mercado no ordena, fragmenta. Eso lo entendieron incluso pensadores no peronistas, pero profundamente realistas. Desde la filosofía clásica hasta la doctrina social de la Iglesia, pasando por experiencias políticas concretas, hay una constante. No hay paz duradera sin justicia. No hay orden legítimo sin inclusión. No hay comunidad política sin reconocimiento mutuo. Decir que la justicia social es injusta, entonces, es negar esta evidencia histórica. Es suponer que una sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la base de ganadores y perdedores absolutos sin que eso tenga consecuencias. Es una fe, no un argumento. El peronismo, en cambio, parte de otra antropología. Parte de la idea de que el ser humano es social, no un átomo aislado. Que la libertad no existe en el vacío, sino en condiciones materiales concretas. Que la dignidad no se mendiga, se garantiza. Por eso, la justicia social no apunta a nivelar por abajo, sino a elevar el piso de la vida social. A garantizar condiciones mínimas sin las cuales hablar de libertad es una burla. Una persona que no come, que no se educa, que no accede a la salud, no es libre, es vulnerable. Si estás de acuerdo, o si no, pero te parece importante discutir esto en serio, deja tu comentario. El debate político necesita volver a las ideas, no quedarse en eslogans. En definitiva, la pregunta no es si la justicia social es igualdad o no. La pregunta es si queremos una sociedad organizada en torno a la dignidad humana o una selva competitiva donde la desigualdad se naturaliza como virtud. La tradición clásica y medieval es clara. La justicia es orden, y el orden existe para la paz. No hay paz sin justicia, y no hay justicia sin reconocer las desigualdades reales. El peronismo no inventa esta verdad, la traduce en experiencia histórica concreta. Por eso sigue siendo tan resistido, porque recuerda algo incómodo. Que la sociedad no es un mercado, que la economía no es un fin en sí mismo y que la dignidad humana no es negociable. Si este contenido te aporta, suscríbete, deja tu like y compártelo. Ayudas a que estas ideas sigan circulando. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar, por pensar y por animarte a discutir política desde la historia y la filosofía, no desde el miedo ni la simplificación. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres.